que creo que vale la pena mencionar es que ambos trabajan a principios del siglo XX, incluso Warburg comienza a trabajar a mediados del siglo XIX. Pero lo interesante es que son teóricos que han comenzado a ser estudiados ya de entrada en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, no sé, las obras completas de David Warburg no se han publicado todavía. El libro de los pasajes de Benjamin, que es como su obra central, del cual vamos a hablar después, se publicó en alemán en el 82, me parece, y en inglés recién en el 99. Con lo cual, si bien son teóricos con textos que pueden tener 100 años, se han hecho relevantes recientemente. Conversamos también sobre eso cuando yo estuve allá. Benjamin tiene un texto conocidísimo que es la obra de arte en la época de la relatividad técnica, quizás muchos de ustedes han podido ver, que sí estuvo más o menos de moda, tuvo una recepción crítica temprana, sobre todo en los 60s, pero nos parece que es muy reciente, digamos 90s y 2000 en adelante, que la figura de Warburg y un nuevo concepto de Benjamin, ya no exclusivamente referido a la obra de arte de la época de la relatividad técnica, sino un Benjamin mucho más amplio y mucho más orientado al estudio de la cultura visual. Eso son temas que son muy recientes y, siguiendo una idea que es del propio Benjamin, a veces ocurre que hay ideas o también imágenes, como idea de Benjamin, que son como premoniciones, que en su momento no son todavía fáciles de comprender, que toman mucho más tiempo para que recién puedan ser captadas, asimiladas por un público receptivo, ya sea estético, ya sea teórico. Creo que ese es el caso con ellos dos. Como bien dice Yosu, producen y escriben a inicios del siglo XX, pero creo que recién ahora, en el marco ya de discursos sobre subalternidad o sobre oír al relato de los oprimidos, los textos de David Warburg y de Walter Benjamin están teniendo y están calando a un nivel que no calaban antes. Entonces creo que ya hemos dado una idea general de lo que queremos decir. Nos interesan esos dos referentes teóricos, no solamente porque sean marcos de fondo, sino porque están hoy por hoy incluyendo la producción misma de arte. Quizás el texto, no sé si es el texto más importante, pero para él sí lo era, de Benjamin. Y como el proyecto que él consideraba como el proyecto culminante de su carrera, es justamente este libro que en español le llaman el libro de los pasajes. Lo que él hace el libro como libro no existe. Lo que existen son una serie de citas y de notas y de imágenes que él iba recolectando en París principalmente. El proyecto empieza en los años 20, pero realmente lo trabaja durante toda la década del 30, cuando estaba exiliado en París. Él era alemán y judío. Y lo que él hace en este conjunto de fragmentos es tratar de estudiar el origen de la modernidad y de todo lo que eso significaba en la cultura del siglo XIX. Y para hacer esto, va a París, que era como el centro del siglo XIX, y va a toda esta serie de pasajes que se construyeron en París, que son como el origen de los centros comerciales de hoy en día. Que eran estos, en medio de las manzanas en París, lo que se hacía era como dividir la manzana en dos y crear este pasaje todo lleno de tiendas adentro, con cristales, con vidrio encima, y no sé, y es un modelo que en el siglo XIX se copió en todas las ciudades, como arquitectónico. Estos pasajes, cuando Benjamin va a París, estaban completamente abandonados y estaban comenzando a ser demolidos. Y lo que él hace es, a partir de estas
estas ruinas del principio del capitalismo, de los orígenes del capitalismo, recolecta lo que él llama como los despojos de la historia para construir la historia. Es decir, él va a la biblioteca y lo que busca son recortes de periódicos, publicidades, grabados. No le interesa tanto como el gran arte, sino más como todos estos fragmentos y todos estos desechos que para un gran discurso histórico normalmente no son interesantes. Creo que también hay que recordar el contexto mismo en el que escribe esto, contexto claro cultural, como vemos también es un momento difícil para Europa, como ya lo mencionó Yosu, pero aparte de eso, estamos hablando de un filósofo, Benjamin, que escribe en el marco de lo que se conoce como el historicismo, de filosofía más ideal, es decir, cuando todos en su marco intelectual se centran en ideas, Benjamin se quiere centrar más bien en objetos, en imágenes. No sé si esa idea, no sé si la fuerza de esas ideas es tan fácil de notar. En todo caso quisiera enfatizar que es un filósofo muy peculiar, en el sentido en que en vez de enfocarse en ideologías o en procesos intelectuales, está no solo ocupándose de materia, de imágenes de comercio, de calles, ¿no?, de la ciudad, sino que además está ocupándose de lo que se conoce usualmente como la baja cultura. No está hablando de Tristán y Isolda, está hablando de las tiendas y los productos que en ellas se venden. Entonces, es un acercamiento distinto a la historia, a la cultura, es un intento fuerte por pensar de un modo distinto la historia y la cultura. Yo creo que ese es un aspecto importante, no solamente renovador de Benjamin, y como vamos a ver en adelante, que sí tiene un eco en prácticas contemporáneas del arte. Acá quería traer como no es realmente un índice, es como el sistema que él tenía para organizar estas notas, porque lo que son como todas estas cajas de papeles con notas que iba tomando. Como ven, los temas no son necesariamente más elevados, ¿no? O sea, está la moda, las calles, la prostitución y el juego. Y lo interesante es que él al final lo plantea como o sea, sí tiene la pretensión de que sea como este proyecto como que englobe toda la cultura visual del siglo XIX y todos los personajes que surgen a partir del siglo XIX y tiene como esa pretensión como muy grande. Sin embargo, no es su meta dar una imagen definida y la verdad sobre el XIX, sino elegir estos pequeños objetos, estos pequeños pasajes, para a partir de estos pedazos poder dar cuenta de una cultura y de un momento histórico. Y bueno, nosotros queríamos traer esa colación una obra que quizás hayan visto algunos de ustedes en una exposición reciente en el MANI, reciente, es decir, el año pasado. El Museo Jaguar nos parece pertinente porque, una vez más, tenemos aquí a Fernando Báez, a un apasionado de las imágenes que está ocupándose de la baja cultura, ¿no?, de los folletines, de los libros, si quieren, de tercera mano, pero usándolos para, a partir de eso, hacer una radiografía de la cultura y además para, a partir de eso, producir algo nuevo, es decir, un objeto artístico y un objeto histórico. No sé si puedo ver otra imagen, pero ustedes también han visto antes. Son revistas de la cultura de masas, son dibujos ya hechos por él, que hubiesen sido imposibles en los 60. Es decir, no hay acá una apuesta por las formas elevadas, hay una apuesta por el goce más estético, sino por tratar de, a partir de imágenes,
acercarse a una cultura, acercarse a una historia. ¿Tú quieres hablar sobre esto? Es como, creo que hay como varios puntos que son centrales en el proyecto de Benjamin y que son los que más se traen a colación. Uno es esta idea de atlas y de recolección como muy ambiciosa de fragmentos de información. Y que es algo con lo que trabaja justamente Bryce, no solamente él, hay muchos artistas que lo hacen. Y de hecho creo que es algo que lo hace como en distinta medida a lo largo de como todo su proyecto artístico. Este es como una de sus últimas obras, en que El mundo en llamas. 2022. No es eso. Súper reciente. Sí, súper reciente. Es pertinente porque además enfatiza lo que se conoce como cultura de masas, ¿no es cierto? Los periódicos. Es interesante esta obra porque no sé, debe ser desde 2009 que Fernando Bryce tiene un interés específicamente centrado en periódicos, en las portadas y en cómo a partir de las portadas se trata de la cultura de masas, una síntesis de toda una civilización, y también en los pósters de películas que mal que bien, y acá viene el segundo punto relevante sobre el método que está trayendo Benjamin y que está influenciando las artes contemporáneas, es la idea de juntar y valorar al mismo nivel elementos que supuestamente no tendrían relación, como una ficha de película y un titular histórico y objetivo sobre la realidad política del momento. No sé si se comprende, porque es una idea que es compleja, pero es relevante. Es decir, por un lado, ¿qué ha hecho Benjamin? Benjamin ha traído a colación la idea de hay que valorar cultura de masas, hay que valorar objetos que son de la baja cultura, y aparte también hay que estudiarlos no solamente en relación a los que se le parecen, es decir, historia con historia, no, juntemos cine con historia, por ejemplo. No sé si se comprende, si alguien quiere comentar algo. Sí, de hecho también o hablamos de, sí, la idea es conversar, pero esta es, digamos, las dos ideas que hasta ahora hay que coger de Benjamin. Sí, hay otra cosa, para Benjamin es como muy importante, hablando un poco de esta metodología de juntar dos cosas disímiles, un poco, cuando están juntando estas cosas disímiles, la idea es como hacer saltar ciertos significados y romper en cierta medida el discurso que pueda haber en una imagen o en una narrativa. O sea, aquí por ejemplo, está como toda esta historia de las noticias de la Segunda Guerra Mundial, y esta narrativa como que se va rompiendo con estas publicidades de películas que aparecen en diarios en Lima. Tenemos noticias de guerra y tenemos el póster de la amenaza invisible, por ejemplo. ¿Cierto? Es decir, si por un lado, como dice Yosu, hay una narrativa que te dice las tropas aliadas van a ser lo mejor por la civilización, tenemos por otro lado una imagen que te habla de la amenaza invisible y que te hace repensar lo que está en el periódico. De alguna forma te hace cuestionar lo que estabas comprendiendo y que estabas aceptando como un hecho. Ese es otro punto que sí es importante y que, como es complejo, lo vamos a desarrollar más, pero hay que tenerlo. Creo que la idea vaya también, y no sé si es lo que justo quiero ver si estoy entendiendo el punto, es tratar de retratar un poco lo que ocurre a todo nivel social, político, económico, cultural. Sí. En este caso, bueno, tenemos ahí
globalmente, no solamente Lima, es un poco juntar todo el... Es que en el marco, sobre todo, en el marco de una cultura global también, que a partir del siglo XIX ya es totalmente conectado. Ya hay las ferias universales, entonces... Claro. Es importante para nosotros enfatizar que es con Benjamin que estos tópicos que se usan hoy día mucho en el arte contemporáneo, como este collage, por ejemplo, que invita a nuevas lecturas, es en gran medida impulsado por el proyecto de Benjamin, el libro de pasajes, en donde se conjugan desde la moda hasta la política, y de alguna forma son relevantes, o sea, es relevante juntarlos. O sea, lo que hacen es fusionar un poco las decisiones políticas, sociales, económicas de un momento, claro, la repercusión sobre la vida diaria de la gente. Exacto, porque a veces uno quizás de otro ángulo, ¿no? Sí, pero quizás más que fusionar, la idea es como hacerlas chocar, más que unirlas. O sea, pero de hecho también se unen, porque ahí ves, por ejemplo, de dónde la Europa está totalmente contrapone una cosa. Claro, pero o sea, en cierta manera sí, se unen, pero también chocan. Y ese es un poco, eso creo que es algo como muy central en Benjamin. Y no sé, en ese proyecto también, porque al final tienes como esas noticias sobre Hitler y luego tienes esta película sobre Drácula y como, o sea, sí, en cierta manera crea una tensión. Y esa es la idea, crear estas tensiones. Lo que pasa es que, honestamente, lo que pasa es que algo que me parece interesante que Benjamin justamente comenta, y también Bryce sin duda, es que si algo tiene de peculiar la época moderna, es que no solamente tiene ideologías que son contradictorias, sino que también genera personas que son contradictorias. Es decir, podemos nosotros tener ciertas ideas liberales y en nuestra vida cotidiana actuar de un modo distinto porque son contradictorios en cierta medida. Entonces, lo que él quiere hacer es dejar en evidencia que a veces cuando te das cuenta que pasa en la política y que pasa en la moda, te das cuenta que la cultura en la que estás metido es contradictoria. Así como también la gente que estamos viviendo en esa cultura lo somos. Entonces yo creo que por eso lo dice el choque y no la fusión feliz y completa es relevante porque son contradictorios. La sociedad sí, perdón, me pregunto. Creo que también, como tú dijiste al inicio, tiene que ver con este cuestionamiento sobre el enfoque historicista y cómo ese enfoque historicista está llegando a su fin. Y cómo en realidad los relatos que organizaron todo un pensamiento por toda una época, él los está cuestionando al colocar en igualdad de nivel diferentes imágenes que provienen de diferentes culturas, de diferentes, en realidad de la cultura afro, la cultura afro. Sí. Está proponiendo una lectura múltiple del entorno, donde no propone que una sea mejor que otra, sino que en realidad puedes convivir y que tú puedes crear tu propia historia. Claro, una nueva lectura, digamos, a partir de una imagen que choca. Me imagino que hay una diversificación total de la información, cosa que es absolutamente anormal en esta época. Es claro, o sea, eso decía Benjamin lo vivió en carne propia, o sea, él estuvo durante la guerra viendo periódicos de España, de Alemania, que decían cosas totalmente distintas y enfrentándose a la contradicción, digamos, propia de los medios. Por eso es que... Eso, ya que lo has traído, en realidad creo que también es central del proyecto de Benjamin. Él estaba haciendo esta investigación sobre el siglo XIX en París con las tropas alemanas a las puertas de la ciudad. Y esta situación como de amenaza, o sea, de hecho estuvo preso en un momento, luego lo soltaron, y esta cuestión como de amenaza, que luego lo vamos a desarrollar un poco más, pero esta como amenaza política del presente. O sea, para él, investigar el siglo XIX no era una cuestión como de escaparse de lo que estaba sucediendo en la política, sino era más bien la manera de entenderlo y de explicarlo. Y hacer esta investigación era para él como un acto casi político. Pero ya, eso lo vamos a ver un poco más después. Este es un proyecto de Nascimento y Lovera. Nascimento y Lovera, es un de risas que
creo que lo interesante es como que hacen, también arman un archivo gigante de información y una especie de atlas, pero es casi como el proceso inverso creo que en cierta medida es como el proceso inverso de Fernando. O sea, lo que hacen es como recolectar estos diarios a los que les quitan toda la información y solamente dejan algunas imágenes. Y lo que van haciendo es como construir un atlas de la realidad venezolana de los años 90 con estos fragmentos de información en los que solamente puedes ver las imágenes. ¿Pero de quién es ese? De Nacimiento y Lovera. ¿Perdón? Nacimiento y Lovera. Ese es un dúo de artistas. ¿Y qué tiene que hacer el con Bryce? ¿O con Benjamin? O con Benjamin. La idea es justamente es otro ejemplo de cómo la práctica contemporánea coge esta metodología de armar este atlas con retazos de la cultura, si quieres. O sea, lo que ellos están haciendo, en lugar de hacer como o sea, lo que están haciendo es como casi los retazos de la información del diario. O sea, no está manteniendo como las noticias, sino lo que está manteniendo es como las imágenes que acompañan esa noticia. Es decir, Benjamin es tan importante como analista de la realidad del mundo cotidiano que le da fuerza e inspiración a muchos artistas. Uno es Bryce, ¿no? Y él es el siguiente. Sí, al inicio un poco de discusión lo que planteamos era eso. Queremos explorar dos pensadores que son Benjamin y luego Avi Barbu, Avi Barbu, después lo veremos más en detalle, pero nuestro argumento aquí es que en las prácticas contemporáneas del arte actual existe una tendencia que nos parece importante enfatizar, a enfocarse en el concepto, en el estudio de la cultura, en las imágenes como medio para comprender la cultura, como medio además distinto al del lenguaje, al de las palabras, al escrito. Y nos parece que ahora más que nunca ideas que son de inicio del siglo XX están teniendo ecos fuertes en prácticas contemporáneas de producción artística. No solamente a nivel de marco teórico, sino también a nivel de metodologías. Sí, y también son influyentes no solamente en la... O sea, por un lado sí son como muy influyentes en la producción misma, en esos dos casos, pero también en la curaduría y en la teorización del arte. De hecho, estas imágenes son del montaje de este proyecto en la última Bienal de Sao Paulo. Y la Bienal de Sao Paulo es una Bienal que está en buena medida construida a partir de preceptos benjaminianos y también de Avi Barbu en muchos casos. O sea, está como construida a partir de estas consideraciones que un poco es también lo que plantea Barbu para lo que plantea Benjamin para el siglo XIX. Sí, hay que decir la palabra montaje, que es tan común en curaduría, en verdad es usada tal cual por Benjamin y por Barbu, no obviamente para curadurías de arte, sino para estudios de la cultura, estudios de la historia. Entonces, estos dos pensadores están de alguna forma teniendo ecos en cómo se muestra y cómo se exhibe también el arte contemporáneo. No sé si quieres ver así o... Vale, vamos. Un poco... Cuando ya en los años 40, en el 40 más bien, cuando ya llega un momento en la situación política en la que Benjamin tiene que salir de París, o sea, los nazis llegan a Francia ese mismo año. Él decide escribir este texto, que es en realidad una carta, en el que trata de explicar su metodología, o sea, cuáles eran las conclusiones a las que había llegado haciendo toda esta investigación, porque llega un momento en el que no sabe si va a poder seguir continuando. De hecho no puede, él sigue tratando de escapar de Francia. Pero en este texto lo que
esta serie de pasajes sobre cuál es, el texto es la tesis sobre el concepto de historia. Y lo que él... Y son como toda esta serie de pequeños statements sobre cuál es la actitud que tiene que tener un historiador y cuál es el objetivo político casi que debe tener. Y para él, lo que hace es plantea el ejercicio de hacer historia como un acto de redención él dice como redención de los oprimidos, pero a lo que se refiere como redención de este pasado que ha sido olvidado. Y tiene el texto está como muy lleno de imágenes que tratan de ilustrar eso. Y en esta cita lo que él hace es como compararlo con esta imagen de un relámpago, en la que al llegar a un cierto elemento de la historia, una cierta imagen, una cierta cita o algo, esta cita lo que hace es abrir toda una constelación de otra información. Y que lo que el historiador tiene que hacer es tratar de a través de seguir esos hilos para traer la historia al presente. Lo interesante de estas ideas es, para comenzar, que él no se está planteando la historia como esta línea de sucesos en lo que una cosa lleva a otra, sino que más bien lo que está haciendo es lo contrario. Como del presente uno va a un punto de la historia y ese punto de la historia te lleva a un montón de otros puntos, y todos esos puntos, la idea es traerlos al presente, como que traer el pasado al presente. Que es como esa idea medio confusa, y que él intencionalmente la deja medio confusa. Pero es como una de las ideas también centrales en el trabajo de los pasajes y proyectos no sé, como los dos que hemos visto, por ejemplo, lo que el pasado reciente o el pasado más lejano es traído al presente. Y el otro punto también, que también está en esta cita, es esta idea de que el presente es como un momento peligroso. O sea, y claro, para él era un momento peligroso. Pero es interesante tratar de aplicarlo a como cualquier momento. Como el presente es ese momento en el que están sucediendo las cosas y en el que se corre constantemente el peligro de que estas cosas desaparezcan. Y la idea es traer el pasado a este presente justamente para contrarrestar todos los discursos y las narrativas y las ideologías que se están formando ahí. Es una idea que también se ha planteado ya en alguna pregunta que se ha hecho aquí, que es muy buena, que es ¿qué implica que de pronto venga una imagen y te altere la interpretación que tenías hasta entonces de la realidad? Si yo entendía un momento histórico de tal manera, o entendía mi vida cotidiana de tal manera, ¿qué implica que de pronto ocurra esto que me llama un relámpago, en el que se desconfigura totalmente cómo estás narrando tu vida o un momento histórico y se reconfigura de otro modo, en lo que llama una constelación? La cita anterior que han visto hasta en la diapositiva anterior es súper compleja. Me gustaría no leerla, si no me molesta. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como propiamente ha sido, es decir, como supuestamente de verdad ha sido. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. Lo que decían antes, ¿no? A la historia convencional le concierne aferrar una imagen del pasado tal como esta le sobreviene de improviso al sujeto histórico en el instante de peligro. Es decir, si se tiene, digamos, una forma de comprender usualmente la historia, es necesario
interpretar como un momento de peligro, el momento actual, y reconfigurar lo que hasta entonces se estaba pensando que era de alguna manera, que es lo que está en la imagen siguiente. Pero ¿cuál es el momento actual de peligro para ustedes? En el caso, claro, cuando lo escribe Benjamin, está evidentemente a su contexto, pero a nivel más amplio, a nivel macro, cualquier momento es de peligro en la medida en que cualquier momento se tiene un deber para con el pasado. O sea, la humanidad vive en peligro. En sentido, sí, vivimos siempre en peligro. En el sentido de que siempre estamos en peligro de olvidar ciertos hechos relevantes. Es decir, una exposición como la que hubo acá hace no mucho, con fotografías, no sé, Te has ido por otro lado. Te están preguntando algo. Sí, pero solamente lo que quería decir es que ¿qué cosa implica que sea peligro? Implica que es posible que de pronto olvides o dejes dejes de lado. El peligro es olvidar. A comunidades. Sí, pero el peligro no es solamente olvidar. O sea, yo no creo que para Benjamin el peligro, o sea, para él no era el peligro solamente olvidar. Y creo que cómo se interpreta qué cosa es el peligro del presente termina siendo distinto en cada caso. O sea, ¿Me permite decir una cosa? sí, por favor. Creo que puede estar haciendo referencia a que el peligro del presente es el peligro del presente como el momento aquí y ahora en el que la construcción se está dando. El presente es el momento de la creación, no es el pasado donde ya todo fue hecho y del cual recibimos una historia aparentemente estructurada. El peligro del presente es que tú puedes tomar la estructura de un pasado y releerla y reestructurarla, que es justamente lo que hace la cultura y lo que hacen estos venezolanos cuando quitan el texto de la imagen. Lo que ellos proponen al quitar el texto de la imagen es que este texto que aparentemente desambigua la imagen, al desaparecer tú quedas libre para interpretar la imagen. Ese es el peligro del presente. Cuando tú vuelves a ver la historia, tú eres el dueño de la historia y puedes decir, ¿qué pasa si yo borro esto? ¿Qué pasa si yo muevo esto? ¿Qué pasa si traigo algo más? ¿Qué pasa si lo mezclo con una imagen que inicialmente no estaba ahí? Me parece que puede estar haciendo referencia a eso. Pero a la vez la historia no es, o sea, tú hablas de la historia estructurada, pues nos haciendo comida. Pero esa es una visión particular de ciertas personas que han estado escribiendo esa historia. De cierta manera podría ser, ¿no? Como otra manera de ver el texto puede ser interpretado de varias veces, de varias maneras. Es una visión muy actual o muy postmoderna de lo que es la historia. Hoy en día se entiende la historia como una construcción cultural y como una construcción. Como claro, es postmoderna, pues cuando lo hizo Benjamin. Pero hoy no, Benjamin, en realidad, para mí, Benjamin lo vio antes de. Claro. Eso es lo que hoy se entiende con la historia. Hoy con la historia se entiende la construcción de un archivo. Todo archivo además implica el poder, ¿no? El poder de quien decide qué es lo que entra y qué es lo que no entra. justamente Cuando tú decides articular un archivo, tienes tú el poder de decidir qué entra y qué no entra. Claro. Ese es el peligro del presente. De hecho, Benjamin, trayendo otro fragmento del texto como para resolver este enigma, sí, lo que él plantea es que sí, que la historia al final siempre la escriben los vencedores. O sea, de hecho, él está viviendo la victoria de los nazis, y lo que él plantea es que la historia, cuando los nazis terminen de ganar la guerra, la van a escribir ellos. Pero va mucho más allá, la historia siempre la escriben los que vencen. Entonces, y con cada vez que se escribe la historia, lo que se hace es dejar un montón de otras cosas de lado. Y justamente eso es lo que es el olvido. O sea, por eso me refería antes. El hecho de que dejas de lado un pedazo de la historia, una comunidad, por así decirlo, una vida de una persona, porque la historia que tú has construido siempre, necesariamente, es selectiva. Siempre es selectiva, es solo un pedazo para poder contar. Entonces estás dejando de lado algo. Entonces ese es el peligro, que siempre
cuando te cuentas una narrativa sobre la realidad peruana o la realidad de un momento histórico, siempre tienes que ser sintético y seleccionar y dejar de lado otras cosas, a personas, a vidas humanas, por ejemplo. Entonces, ese es un peligro que siempre corremos y que de alguna forma hay que tratar de subsanar a través de textos o imágenes que no son usuales. Un poco lo que Benjamin sugiere hacer, que es casi como no sé, la utopía que sigue, es que sí, que una vez que uno comienza a traer esta historia a través de constelaciones, lo que va a terminar haciendo es traer toda la historia al presente. Lo cual es como... muy utópico, pero... Sí, además, o sea, como que cómo se hace exactamente eso. Pero eso es lo que él pretendía, por ejemplo, en los pasajes. O sea, como que seguir todas las pistas hasta que llegue un momento en el que todo está en el presente. Y también oprimidos y opresores. Y creo que lo interesante también es que no solamente se aboca al hecho, sino que trata de crear un imaginario, ¿no? Un imaginario visual, cultural, ¿no? En términos de estética, Sí, ¿no? Entonces, eso es también importante. Es que creo que no está separado, porque justamente ir a optar por la imagen Sí, pero es la primera vez que en archivo se opta por la imagen, claro, pero eso es súper interesante porque justamente la imagen es polisémica, tiene múltiples lecturas a diferencia del lenguaje. El lenguaje intenta tener una única lectura, ¿no? Entonces el optar por la imagen abre. Y en ese sentido, o sea, y en ese sentido, porque de hecho cuando nosotros hablamos de las imágenes que recopila Benjamin, o sea, muchas de esas imágenes son textos, pero él los lee como imágenes en ese sentido, de que, o sea, es el texto de una publicidad y lo que hace es coger ese texto como algo que tiene múltiples sentidos y que te lleva a muchas cosas. Creo que sería bueno. Sí, este es un proyecto de Carla Zaccanini, en el que lo que hace es un poco esta operación de relámpago. Toma una carátula de The Economist sobre el momento económico de Brasil, y lo que hace es compararla con una carátula que más o menos dice lo mismo de los años 50. Y el proyecto se llama Evidencias de una farsa. Y un poco lo que hace es esto, toma esta imagen que se produce en el presente y lo que hace es como, sin que haya una línea de tradición o de evolución de ese imaginario de los años 50 al 2011, hace como saltar esta imagen directamente del pasado al presente para quebrar el discurso que tenía la imagen del presente. Esa es otra imagen otra obra del mismo proyecto, en la que lo que hace es juntar esta película de Río, que salió hace poco, con la película de Hola Amigos, creo que se llama, de los años 50, en la que también hace como este acercamiento de Brasil a la cultura estadounidense. También inscrito en un momento de auge económico de Brasil. Esta es una imagen que ya usó Shannon Lerner cuando hizo su conferencia de Fred Wilson, en la que él también lo que hace es intervenir en esta colección de un museo, y también lo que hace es traer una imagen que no pertenece a este discurso, que en este caso es en esta sala donde había una colección de platería. Lo que hace es traer estos billetes con los que amarraban a los esclavos. Entonces lo que hace es justamente como, sí, dinamita el discurso que existía, el discurso histórico, si quieren. No sé si pasamos una pausa antes de seguir. ¿O seguimos? ¿Seguimos? Bueno, la idea es de momento, y la más poderosa quizás es de momento esa, que una imagen puede dinamitar, digamos, una forma usual en la que comprendes un momento histórico o proceso cultural. Y toca aquí hablar ya del segundo grupo que nos interesa, que es Ayvaru
Avi Warburg, alemán, historiador del arte, él también es de los primeros que utilizan también imágenes en sus textos, hoy en día es común, es obvio, pero para el diseñador no lo fue tanto. Él ponía imágenes como relevantes para sus investigaciones y algo que nos parece interesante, justo lo comentamos ayer, es que mientras que Benjamin empieza estudiando la historia y la cultura, y eso lo lleva a hablar de imágenes, eso lo lleva al poder que se mencionó también antes, a la riqueza semántica de las imágenes. Warburg, en cambio, mejor dicho, le ocurre lo opuesto. Él es un historiador del arte, él empieza con las imágenes, y de pronto se va dando cuenta de que el poder de las imágenes va mucho más allá del campo del arte o del estético, de la historia del arte, y que se mete y se cuela y influye y dinamita incluso la cultura del siglo XIX y del siglo XX, que es en los siglos en los que... Algo que quisiera, o sea, Warburg y Benjamin, si bien trabajan como dos proyectos que tienen como mucho puntos en común, no necesariamente los trabajan juntos. Pero sí, creo que la crítica contemporánea, la lectura que se da a estos dos autores contemporáneos, sí los junta mucho y los usa para leer uno para leer al otro. Warburg, creo que vale la pena decirlo, se dedica a estudiar el Renacimiento. Y en verdad lo que él quiere estudiar en el Renacimiento cómo es la relación que existe entre el Renacimiento y la Antigüedad clásica. Que de hecho sí, la historia como lineal y positivista lo que dice es que hay como ese interés y que simplemente como que como que renacen estas imágenes, como que los personajes que estaban en el Renacimiento las buscan y las traen para volver a darle fuerza al arte o algo así. Y lo que hace Warburg es tratar de complejizar esta relación, como plantear que en realidad no es una relación ni tan evidente ni tan clara. O sea, y cómo es que surge esta relación y qué cosas, o qué determina que determinadas cosas de la antigüedad se traigan en el Renacimiento y qué determina que otras no se traigan. Lo que ocurre es que, ¿qué cosa es el Renacimiento justamente? Es la reutilización durante los siglos XV, XVI de imágenes de la antigüedad. Pero lo que interesa a Warburg es no las citas más evidentes que se hacen los renacentistas de la antigüedad, sino le interesa esos lapsus o esos repentinos momentos en que el Renacimiento está repitiendo a la antigüedad, pero no de modo tan... Él tiene este ejemplo muy conocido sobre cómo un templo renacentista, me parece, se apelaba a supersticiones, ¿no es cierto? ¿Tú lo conoces? Sí, había este fresco del Renacimiento en el que el fresco se basaba en imágenes de la astrología hindú. Y lo que Warburg se pregunta es por qué se usan estas imágenes de la no arqueología, astrología, ¿no? De la astrología hindú, pasando por alto toda la astrología que vino después, la griega, la romana, la medieval, y se va como a la astrología más antigua. Y también cuando habla sobre unas profecías y sobre supersticiones, se pregunta incluso por qué el hombre del siglo XX, hombre y mujer del siglo XX, que tenemos en principio una visión muy racionalista del mundo, seguimos apelando a cábalas o a horóscopos, que son de muy larga data. Él entiende la historia
de ese modo. Es decir, cuando en un momento en que supuestamente ya no deberían pasar ciertas cosas, estas cosas sobreviven, estas cosas se siguen dando. No, obviamente no es que esté en contra de que se sigan dando, solamente le fascina que se sigan dando, le parece muy especial de que se sigan dando. Las contradicciones que tenemos en la modernidad. Y más que, además de las contradicciones, es como hay elementos que la palabra que él usa es sobreviven, o hay estas supervivencias de una cultura que vienen muy de atrás sin que hayan una línea de tradición o de desarrollo que los conecte. Y él un poco lo que dice en algún momento es que él se centra en el arte del Renacimiento y en la relación del Renacimiento con la antigüedad, porque necesita anclarse en algo, porque si no, con las puertas que está abriendo se puede perder completamente. Y de hecho, sí, es como que va mucho más allá. Por ejemplo, bueno, no antes de eso, sí, lo que hace Barbour para desarrollar este proyecto historiográfico es, por un lado, construir esta gran biblioteca con todos los textos que existían que podían relacionarse a este problema, y toda la biblioteca está organizada según este problema. Y por otro lado, lo que hacen es una gran fototeca, que de hecho es uno de los primeros historiadores que comienza a darle realmente esa importancia a la fotografía para la historia del arte. Y ya hacia el final de su vida, comienza con este proyecto en el que, en lugar de escribir textos, lo que comienza a tratar de hacer es esta serie de paneles en los que relaciona una imagen con otra para a través de las relaciones que se abren entre estas imágenes poder narrar la historia. Al principio era explícito en sus textos y al final ya no es explícito en el texto, era una cosa más visual para que la persona que lo vea lo interprete. No. De hecho, él originalmente estos paneles los comienza a usar para conferencias. O sea, en lugar de usar diapositivas, decide que es necesario mostrar todas las imágenes a la vez para poder como ir y venir dentro de su mismo argumento de una imagen a otra. Lo que pasa es que cuando vamos a ver mejor los detalles, lo que va a ir encontrando él es supervivencias formales de gestos de ademanes o de composiciones formales. O de temas. O tópicos, ¿no? Como la lamentación, por ejemplo, a lo largo de diferentes momentos del arte. Pero, ¿cómo es que sobreviven justamente? A pesar de que a nivel oficial, en la historia artificial, no tendrían por qué estar conectados a esos momentos. Entonces, claro, por un lado tiene textos en donde plantea este tipo de ideas, nunca es muy explícito, ni mucho menos claro, es súper difícil de leer. Y paralelamente empieza a un nivel bien positivo a gustar de esta metodología, y quizás ese sea el caso más claro del argumento que queremos decir hoy día. No solamente es que sus ideas influyan en el arte, sino que su metodología misma va a influir directamente en el arte. O sea, disponer imágenes de este modo y apegarse, si quieren, a lo que puede decir cuando se conjugan imágenes, es una metodología que empieza a usarse bastante en el arte conceptual, en el arte de los 60s, y que hoy en día también tiene mucha fuerza y muchos representantes que la están usando. Y que viene de abajo. O sea, de hecho, este proyecto se llama, el título es el Atlas Memocine, el Atlas de la Memoria. Y al igual que en el caso de Benjamin, es como su último proyecto, su gran proyecto, y él muere antes de terminar. Entonces sí, lo que hay es como todas estas, están los paneles y están las fotografías que tomaba de los paneles antes de cambiarlos, pero lo que no existe es como el cuerpo final de la obra. Entonces sí, probablemente el cuerpo final sí tendría como, o sea, de hecho, cuando él ponía una imagen junto a la otra, sí tenía un discurso
puso como muy claro de cuál era la conexión de una imagen con la otra. No era algo para que el espectador interprete necesariamente. Pero sí es cierto también que muchos de estos paneles no tienen explicación porque no la oportunidad. Y lo que hay es como las notas o el registro de las conferencias que dio con algunos de ellos. ¿Y cómo el artista contemporáneo hoy está interpretando o está tomando esos literales? ¿Está sacando las ideas de por acá? Bueno, de hecho, el barro, que es la imagen de estos paneles, es algo que sí se usa como casi de manera solamente formal, constantemente. O sea, de hecho, no sé, la idea de unir una imagen con otra para que a través de este montaje... ¿Tú dirías que Vic Muniz tiene algo que ver con Barro? No sé si directamente, pero sí se puede leer. O sea, de hecho, la idea... O sea, creo que mucho... no sé, algo que comentábamos ayer, un poco trayendo esto. Es como esa idea de la supervivencia, que es como la idea central de Barbour. No necesariamente importa si o sea, es casi como una manera de leer las imágenes. Y no necesariamente importa qué cosa es lo que el productor está o sea, no interesa si es que era la intención del productor del Renacimiento hacer, poner estas imágenes de la astrología hindú en su fresco. Lo que interesa es por qué esa imagen se hace relevante en ese momento. Y sí, de hecho, creo que, o sea, por un lado son, Barbour y Benjamin son muy influyentes en la producción, desde, digamos, los artistas mismos sí los usan de manera consciente, pero también son muy usados para leer las obras de lo que producen los artistas después de que los han producido, incluso en el arte contemporáneo. O sea, a lo que voy es a que uno si quieres puedes leer a Vic Muniz con Barbour sin necesidad de que él lo haya pensado cuando lo o sea, es relevante la ideología o no necesariamente el artista estuvo pensando en esa ideología en el momento de la ejecución. Sí, algo, o sea, como para ver un poco cómo él al final sí termina siguiendo los hilos de las imágenes, está mucho más allá de lo que es su tema. O sea, en este panel, lo de la derecha es un detalle, que es un panel que un poco se basa en la misa de Bolsena, este fresco de Rafael, pero que él lo termina llevando hasta los desfiles militares de su época. Y es porque él como que encuentra estas líneas de alguna supervivencia había en los desfiles militares que a él le traía la imagen de la misa. Este es otro de los paneles. Interesante, ¿no? O sea, hay un tipo de religiosidad como militar. O sea, sí te genera nuevas relaciones que usualmente no tenías con respecto a cómo comprender, por ejemplo, en ese caso, la práctica militar, la práctica ideológica que puede ser. Ese es el caso de la exposición de Huberman, ¿no? Sí, esa es una exposición que hizo George B. Huberman en el Reina Sofía el año pasado, me parece. Sí. En la que B. Huberman es quizás el que ha puesto más culpable de que estén tan de moda estos dos autores. El que ha puesto más en el lenguaje común, más de moda, ideas de Benjamin y de Barbour y su pertinencia, digamos. Para... Sí, él es un historiador francés que en los últimos 10 años se ha convertido en muy leído y que parte y que defiende mucho las ideas de estos dos autores. Y esa es una muestra en la que él parte de las imágenes estas del Atlas de Barbour y lo que hace es seguir la producción de distintos artistas durante el siglo XX y este siglo que utilizan
el archivo como su material de trabajo. Y el montaje, su exposición, digamos, de imágenes para dar una nueva lectura de lo que está ocurriendo. Sí, iba como a un montón de distintos casos, pero lo interesante es como esa idea de la unión de imágenes como una mesa de trabajo. ¿Y esta muestra fue solamente sobre un humano? No, era una muestra muy grande, que incluía muchos artistas, y lo que no tenía eran como grandes obras, sino más como, en muchos casos era como el material de trabajo. Es muy interesante, por ejemplo, Es muy contemporáneo, ¿no? Sí. Él tenía, por ejemplo, obra de era obra de una escritura abstracta, pero que tomaba fotografías de grafitis en Nueva York. Entonces, y que eran personales, o sea, no eran su obra para mostrar en la galería del museo, sino que eran cosas que tenía en su casa porque le llamaba la atención, los grafitis. Entonces, lo que hizo Eddie Huberman fue montar esas fotos de grafitis, lo cual te da una imagen totalmente distinta de este artista abstracto que ahorita no me acuerdo, pero si me dan un tiempo me voy a acordar. Y aparte de darte una nueva forma de entender este artista, también te genera otras relaciones con respecto a o sea, este tipo de arte, más como interesado en la calle, va a ser posterior. De pronto te cambia la visión un poco sobre los intereses visuales de ese momento. Este es el Atlas de Richter, que va justamente en esa línea. Es como esta idea del Atlas como una gran recopilación de imágenes y que funciona como mesa de trabajo, como el lugar donde salen las cosas. Richter desde los años 60 arma esta como selección de imágenes que va tomando, va recolectando de diarios o va dibujando incluso, de la cual eventualmente salen sus pinturas. Pero lo interesante es que él lo comenta, que puede ver millones de paisajes, de los cuales le toma fotografías a cientos y de eso solamente pinta uno. Pero sí arma todo este atlas al final en su taller, en el que va juntando todas las imágenes que va descartando prácticamente. Entonces, imagínense, por ejemplo, si Barrow a inicio del siglo XX en su panel ponía un fresco renacentista al costado de una imagen hindú, y él lo hacía con fines de escribir un artículo o un libro sobre ese punto. Esa misma metodología está siendo utilizada luego por Richter para también luego componer su obra de verdad, pero como mesa de trabajo, como elemento de trabajo, usa fotitos de archivo. Ese es un caso distinto quizás, es Henry Collison, que o sea, él también arma un atlas, pero no como mesa de trabajo, sino más bien sí en el otro sentido del atlas de Barrow, ya no tanto como el material del que salían los textos, sino como el material final. Lo que él hace es como construye esta historia va rastreando ciertos elementos de la homosexualidad en la historia del arte. Y lo que arma son justamente toda esta serie de paneles, sí haciendo una cita muy directa a Barrow, en la que sí busca como las supervivencias de ciertos elementos ligados a la homosexualidad ahora en la historia del arte. Es relevante porque además es un tema que no se discute en la historia del arte, de la homosexualidad. Entonces utilizar archivo visual, si quieres, para esa población. O sea, nunca un pintor académico va a escribir en su... No sé si es una exposición de Bancaflor, ese tipo de historias no se cuentan, no son oficiales, pero haciendo ese tipo de montajes
sí salen por decir este tipo de interpretaciones, ¿no? Que uno no suele tomar en cuenta. Es más interesante que el rango de tiempo que él usa se termina en el siglo XVIII. ¿Esto fue hecho en el siglo XVIII? ¿Qué? ¿Esto no fue hecho en el siglo XVIII? No, eso fue hecho ahora, pero las imágenes que toma, ahorita no escoge como dos fechas específicas, pero termina en el 18. Este es otro caso que ya lo deben conocer. Las fabiolas de Francis Alice, que también al final lo que está haciendo Francis Alice es como rastrear toda esta la supervivencia de esta imagen, que constantemente se repite, hechas por distintos autores y sin un motivo que sea como muy evidente. O sea, ¿por qué hay toda esta reproducción de esta imagen? Es relevante además porque, volviendo un poco quizás para mostrar, ¿no? la riqueza, que se centra en imágenes de la baja cultura, ¿no? De artes menores, digamos, producidos no por un gran artista, no por artesanos. No sé si conocen ustedes este proyecto. Se trata de una recolección, si quieren, de ¿cómo decirlo? Pues arte popular, arte que se vende en mercados, en donde se repite la imagen de una santa, Fabiola. Entonces, retomando una idea que se llama benjaminiana, si desean, prestar atención a cosas menores. Incluso hay una que está atrás que es que se echa con no, a mí no parece, pero había una que está hecha con tejido incluso. Para partir de eso, saber sobre una cultura. Es decir, hay unas imágenes que son distintas a otras porque fueron producidas en un contexto distinto, en un momento distinto. Entonces, tenemos por un lado la idea de supervivencia, de por qué una imagen como esta se mantiene y es fuerte y es relevante para tantas personas en tantos momentos tan distintos. Y también la idea de que en el arte contemporáneo la cultura se puede comprender a partir de sus imágenes y no necesariamente de las más altas imágenes, de las más bello arte, sino de todo tipo de imágenes. Este es otro caso. Creo que cabe resaltar que esa muestra estuvo caliente. Claro, Sí. en el Museo Sí, Italiano. que la trajo en Mali. Trajo en Mali para el Museo Italiano. Este es otro proyecto también en el que se construye esta especie de atlas, de Sitringela, en el que lo que hace es juntar estas imágenes de Polaroid que él va tomando y como construir relaciones entre una imagen y otra. Algunas son mucho más evidentes, otras menos, pero lo que hace es justamente una imagen con la otra va construyendo o desarmando un discurso. Y que de hecho es como, en realidad es una operación que se hace constantemente en el arte contemporáneo, los ejemplos son muchísimos. Aparte de desarmar también, mostrar como un cierto tópico formal sobre ello, ¿no? Distintos, en cosas que no tienen necesariamente mucho que ver. Y que, o sea, y él, claro, lo usa, pero con elementos que no son ni siquiera, no sé, como los arbustos, que no es que, o sea, no está pensando necesariamente en el tema. No, más que en el tema, en que haya una intencionalidad detrás. O sea, son simplemente cómo crecen los arbustos, y son distintos arbustos, y cómo esta relación construye esta relación entre ellos. Algo que creo que es importante como recalcar es que la idea de lo que Benjamin plantea como un relámpago, o como esa operación de rescate de la historia, y la idea de supervivencia de Barrow
son muy parecidas pero son distintas. Y la pregunta es ¿por qué son distintas? Un poco creo que una de las diferencias centrales es como la dirección que tiene. Benjamin, el viaje a través de las imágenes de Benjamin es como muy claramente desde el presente y para el presente. Barrow también creo que lo ve al revés, como ciertos elementos van surgiendo en lo visual en distintos momentos, sin que haya una conexión aparente. Algo que no comenté, pero que creo que aclara bastante esta idea de la supervivencia de Bartu, es de hecho una cita, es algo que sale de Darwin, y que es interesante que salga de Darwin porque de hecho de la teoría de la evolución de Darwin un poco surge esta manera de entender la historia como una sucesión de hechos que uno lleva al otro y que hay una cierta línea de progreso entre un momento y otro. Ese quizás como una lectura muy simple. Pero lo que hace Barrow es más bien centrarse en como las cosas que Darwin no llega a poder explicar casi. Usa este ejemplo de Darwin de las palomas, en las que en un montón de especies distintas de palomas, en determinado momento desaparece una línea azul alrededor del ojo. Y esto ocurre en todas las especies de palomas porque había un antepasado común, según Darwin, que tenía esta línea azul. Pero sin embargo, durante cientos de generaciones de palomas, ninguna paloma había tenido la línea azul en el ojo. Y algo que ahora llamamos genética, pero que Darwin no sabía cómo llamar, hace que por algún motivo reaparezca en determinado momento este carácter entre las palomas. Y un poco esta es la idea de la supervivencia. Es como algo que reaparece desde el pasado sin que haya una mediación entre un punto y otro de esta línea de tiempo. Una preguntita, ¿cómo? O sea, esto es un tipo de línea del arte conceptual, pero tienes varias otras líneas que no tienen nada que ver con esto que también son arte conceptual. Sí, de hecho, o sea, sí, lo que estamos planteando acá es más, o sea, hemos querido... Lo que pasa es que consideramos... Tienes un sol de Will, por ejemplo, ¿no? Siempre sol de Will, totalmente conceptuales, no tienen nada que ver con cosas políticas, cosas... Sí, de hecho, o sea, lo que hemos querido hacer es como traer a estos dos, o sea, en lugar de pasar como muy por encima de todo, hemos decidido traer estos dos teóricos que son, y más como... como un presente real. Sí, es importante también. que hayas mencionado a Benjamin y todo eso, porque realmente siempre... Porque es central. Se hablaba de benjaminiano y de verdad que Y no solamente Bryce, o sea, siempre o sea, son dos autores que se traen constantemente. O se traen mencionándolo directamente o se traen de manera medio solapada también. Y creo que en ese sentido es interesante que presentarlos y poder, cuando se encuentren con estos referentes, poder un poco entrar más en lo que se está diciendo, ¿no? Es muy interesante lo que planteas porque justamente se suele hacer esta distinción fuerte, marcada entre el arte conceptual. Bueno, es obviamente decir, no es que estemos de acuerdo con eso, no suele ser una distinción entre el arte conceptual norteamericano, incluso europeo, como justamente conceptual en sentido más inmaterial y más desvinculado con noticias de temas políticos. Entonces, el conceptual latinoamericano, ahí está el texto conocido de María Carmen Ramírez, creo que es, ¿no? sobre un arte conceptual latino y un arte conceptual europeo. Uno es tautológico y
inmaterial y otro más bien se mete, se mancha con política por los problemas que justamente hay en América, etc. Sin embargo, bueno, el tema que nos planteamos hoy día era cómo comprender, digamos, la idea. No es forma más conceptual, por hacer categoría, no conceptual, desvinculada, inmaterial, sino la idea en sentido de vincular justamente a la cultura, vincular a la cultura y a la historia. Y nos parece, como también es verdad que Benjamin y Bach son cada vez más usados, entonces nos parecía relevante un poco explicar por dónde van y por qué son relevantes, pero también creo que sería bueno, y lo queremos hacer al final, hablar qué usos buenos o no tan inteligentes se están dando hoy en día, ¿no? O sea, a veces también se coge un nombre y se lo pone y piensan que con eso ya una obra de arte está funcionando. Pero inclusive en el caso, como tú dices, el desmaterializar del arte conceptual, a veces norteamericano, están también hablando un poco de su entorno, de lo que está pasando alrededor y es una reacción a lo que está pasando. Exactamente. O sea, totalmente, todo tiene una idea, todo tiene una base, todo tiene una ideología. O sea, a partir de algo, esta desvinculación de la materialidad a partir de un contexto también. Esas son categorías distintas, ¿no? Interesante saber que el contexto americano, digamos, también tenía problemas políticos, ¿no? Sí. O sea, tenía que haber el Vietnam, tenías un montón de cosas que estabas diciendo que en el ámbito artístico estaba siendo ignorado. Incluso hay gente que dice que, por ejemplo, ¿no? Para usar el caso extremo, que la abstracción de Pollock o el arte norteamericano en cierto momento surge como una especie de aclamación de que nosotros estamos por encima de los problemas políticos o que nosotros o sea, esto no son lecturas, es decir. Sí, no, porque de hecho, o sea, un dato interesante es que todos esos artistas ligados a la abstracción de los años 50, que es como que lo que se lee como más apolítico, o sea, todos tenían como un pasado muy político y muy de izquierda. Sí. Bueno, en todo caso. Tengo una pregunta con respecto a cuando nos han mostrado ejemplos sobre un registro de una misma cosa. Este artista, la idea tanto como Richter, mi mente se trasladó a una analogía directa con los esposos de Becker. Sí, de hecho era una de las imágenes que también pensaba. Es más, hasta sí. antes de esta charla los hubiese relacionado más con eso y me hubiese quedado ahí, o sea, que o sea, sí, de hecho es algo que... Es que Becker también va a ser una imaginaria que tú dices y esto es simplemente lo posterior a, no, sobre todo el Richter, la historia alemana. Sí. Sí, y algo interesante que también que creo que es uno de los motivos por los cuales los dos autores se traen constantemente es que ambos plantean la irrupción de algo determinado en un discurso como establecido. O sea, para Benjamin tiene un objetivo como muy claramente político. O sea, de hecho Benjamin era marxista y para él sí es como muy claro que hacer historia y traer el pasado al presente es un acto político y debe entenderse como algo que desestabilice los discursos. Para Barlow creo que eso es más una consecuencia que un objetivo. Él más está como, o sea, por poder estudiar la historia termina desarticulando la manera en la que se entiende la historia. O sea, porque de hecho plantear que hay elementos que aparecen de la nada en la cultura una y otra vez, rompe cualquier discurso que se pueda armar sobre periodos cerrados y sobre líneas de desarrollo. Y eso es, creo, un punto central y mucho más amplio en el arte contemporáneo. O sea, esta idea del arte como algo que irrumpe en los discursos y que lo quiere. O sea, sin necesidad de hablar de arte como arte político, como se entiende el arte
De hecho, eso es lo que pasa con Bardo, como hemos querido también explicar un poco. Es decir, es alguien que parte del tema más clásico que pueden pensar, que es el Renacimiento italiano, pero que de alguna forma, al meterse a fondo esas imágenes y tratar de comprender de dónde vienen o por qué están ahí, se vuelve político, es decir, pero no en un sentido chato, en un sentido pamfletario, sino en el sentido de que se empieza a dar cuenta que la forma en que se está hablando de la cultura o de la historia de su época no es justa, es simplista, se está dejando de lado algunas cosas, se está olvidando otras cosas, se está viendo de modo demasiado simplificada la realidad. Y se está aislando el arte de la realidad, básicamente. Lo que, la frase que usa Barbour para describir su objeto de estudio es la vida en movimiento del Renacimiento. Y es que él lo plantea no como estas imágenes sagradas que están puestas en un museo, sino como algo mucho más amplio. Y como que sí, el arte es parte de todo el movimiento cultural que hay a su alrededor, y eso es algo que se escapa de las manos. Eso es un poco para ir como armando, cerrando la imagen de estos dos pensadores que nos han interesado el día de hoy. Lo que queríamos un poco mostrar era, por un lado tenemos a un Benjamin que, como ya ha dicho Yosu muy bien, tiene un punto de partida marxista y político de querer reivindicar a oprimidos, reivindicar historias no vistas, y encuentra que un camino muy importante para hacerlo son las imágenes. Son las imágenes, por un lado, no las de gran arte necesariamente, sino también las de la calle, las de la moda, es decir, las imágenes de abajo. Y ese tipo de enfoque es un enfoque pertinente, importante en las prácticas contemporáneas de arte. Por un lado. Por otro lado también está la idea de que cada vez que cuentas una historia, esta reconfigura lo que llama el relámpago y la constelación, reconfigura la forma en que estás comprendiendo las cosas. Y por otro lado está un Bardo que no es político, pero que a partir de imágenes se interesa en la cultura, se interesa en por qué es que sobreviven ciertos tópicos que tienen de poderosos que siguen ahí atorados en la cabeza, en la psique colectiva, como también a veces lo dice en la psique colectiva de la cultura moderna. Finalmente, no sé, creo que había un punto más que queríamos ver. Sí, bueno, un poco para ilustrar esta idea de la irrupción de la irrupción del arte para romper los discursos, quería traer esta imagen que también de hecho fue una imagen que estuvo en el Mali, en la muestra de Mata Clark, en la que a Mata Clark lo invitan a participar en esta exposición de arquitectura, en la que había una serie de vitrinas con maquetas de distintos arquitectos de los años 70. Y él, lo que hace él es en lugar de poner un proyecto dentro de una vitrina, es meterse a la sala de exposiciones el día antes de la inauguración, romper las vitrinas y colocar dentro de las vitrinas estas imágenes de los barrios deprimidos de Nueva York en los que todas las ventanas están rotas. Un poco siguiendo esta idea de que los vidrios rotos es como uno de los signos máximos de la decadencia urbana del lugar. Y un poco lo que hace es, con este acto como vandálico casi, es justamente como quizás revelarse y negarse a formar parte de un discurso como lineal y de progreso y como
muy cerrado en sí mismo, ¿no? Y más bien como hacer irrumpir la realidad en esta serie de proyectos. Para hacer un paralelo. Me hace pensar también en el final de los museos de historia natural y cómo hoy en día se cuestiona esta catalogación del mundo de los museos de historia natural y de alguna manera al meter esa vitrina se está diciendo, o sea, todo aquello que queda contenido no puede ser más movido porque está contenido, está ordenado. Sí, es como dices, no siempre el museo, el mausoleo, como se dice, ¿no? Tiene esa propiedad de cerrar las cosas y de no volver a revisitarlas o reinterpretarlas. Entonces sí, es un gesto que de alguna forma se puede comprender en esa línea. Este es el Museo de Arte Borrado, ¿no? Es otra obra también muy importante del arte peruano, en la medida en que se interviene casi una postal, ¿no? Una imagen súper estándar de el Palacio de Exposición, el Museo de Arte de Lima, y se lo borra. Ahora, es relevante porque se da en el contexto de un momento complicado, ¿no? Para el arte, para el coleccionismo, la crítica, incluso la historia del arte, en la medida en que si esto iba al azar, en ese momento les había o menos instituciones artísticas, ya sea educativas o ya sea de coleccionismo, si quieren. Entonces, es dinamitar una imagen que es súper, casi de postal, ¿no? Una imagen súper aceptada, súper bonita, que todo el mundo conoce y de cerca, dinamitarla de alguna forma, borrar y hacer explícito el hecho de que no existen instituciones. Así como ahí se ha borrado un museo, se ha borrado, digamos, simbólicamente un museo, es porque quizás en la realidad tampoco les existen realmente. O sea, en la práctica quizás tampoco existan realmente instituciones o políticas culturales adecuadas. Un poco cerrando con estas dos imágenes, la de Mata Clark y la de Hernández Saavedra, el último ejemplo que queríamos traer en realidad es la relación que existe entre el arte del centro, el arte europeo y el arte estadounidense, y el arte latinoamericano, y cómo esa relación ha cambiado justamente a raíz de que se han comenzado a traer estos discursos como los de Benjamin Bilbao, estos discursos que son desestabilizadores. Al final, un poco lo que sucedía era que el arte latinoamericano, o sea, dentro de como este pretendido discurso unitario de la historia del arte como una línea de sucesos, el arte latinoamericano y el arte en general de las periferias quedaba justamente como eso, como arte de periferias y arte que terminaba siendo como un mal reflejo de lo que sucedía en la gran historia del arte. Y era un arte que solamente valía la pena estudiar como dentro de historias locales, si se quiere. Sin embargo, esto fue en los años 50, 60, 70 incluso. Y sin embargo, ahora algo ha cambiado que hace que desde los centros sea absolutamente relevante coleccionar arte de las periferias. Nunca antes museos centrales en Estados Unidos y en Europa han montado tanto arte latinoamericano y han tenido tanto énfasis en construir una historia no solo latinoamericano, asiático y africano, como ahora. ¿Y por qué sucede esto? O sea, sucede un poco porque justamente esta historia ha terminado siendo dinamitada por este tipo de proyectos, ¿no? Claro, lo que realmente con lo que queremos cerrar y sobre todo para conversar con ustedes, además que son personas que conocen y que juntan arte,
es un tema, es básicamente lo siguiente, al menos es mi parecer, que se utiliza mucho marcos teóricos de moda o modernos o que son cool, como Benjamin o Arthur, y cada vez más de moda en realidad. Pero yo creo que muchas veces se queda solamente en poner fotos junto a otras. Por ejemplo, lo veo mucho en la imagen, no sé, está de moda. Pero lo que me parece más relevante a mí de la lectura de las ideas que nos trae en colación Benjamin y Barbour es que se puede hacer una historia, se puede hacer un arte que es relevante a partir, por ejemplo, de objetos menores, y también que se puede estudiar y apreciar obras no necesariamente por ellas mismas, sino por su conexión con síntomas o con sus vivencias del pasado. Y digo esto ¿por qué? Porque en relación a lo que decía ya Yosu, se tiende a coger un arte y encasillarlo y categorizarlo. Entonces, claro, hoy en día, como dice Yosu, se compra más arte latinoamericano de Estados Unidos, se consigue mucho, hay que tomar en cuenta siempre, hay que tener un peruano, un brasileño, pero en general también se lo hace un poco para atraparlo, un poco para categorizarlo, para tenerlo ahí como tranquilito. En cambio, yo creo que si es que ponemos atención a lo que han dicho Benjamin y a lo que ha dicho Barbour, se puede más bien apreciar el valor de no buscar una gran historia del arte universal donde estén todos los artes representados y categorizados, sino optar por archivos y optar por juntar objetos, juntar imágenes que de alguna forma sean relevantes en su contexto, sin esa pretensión pues de una gran historia, de las mejores piezas, sino de coleccionar y de hablar acerca de arte no necesariamente el más alto, la microhistoria, como se suele decir. No sé eso. Sí, o sea, es eso, es como al final construir estas microhistorias, como dices, o sea, esta como enfocarse más en ciertos núcleos cerrados de cosas y profundizarlas, hace que termine como rompiéndose estos grandes discursos. Y que en realidad creo que es como importante tratar de evitar que los nuevos discursos que salgan se conviertan en un discurso unitario, en un gran discurso, ¿no? Sí, creo que eso es, digamos, lo que a nuestro parecer al menos es un aporte teórico fundamental tanto de Benjamin como Barbour, de evitar caer fácilmente en categorías o en tendencias y de más bien apostar por ver, como decía Benjamin, los despojos y a partir de eso comprender la cultura, la historia, la producción artística. Y de hecho, como también comentamos ayer, hay proyectos de este tipo, como la red de conceptualistas del sur, por ejemplo, que tratan de armar historias pequeñas y colecciones pequeñas que de alguna forma no caigan en categorías enormes y hegemónicas sobre qué cosa es arte, qué cosa es buen arte y mal arte. Bueno, esa es la idea general y nada, nos encantaría hablar más sobre esto. Si tienen preguntas, si tienen comentarios. La idea era hablar de ideas porque y son densas, pero esperemos aclararlas también ahora. ¿Cuál es la diferencia, digamos, más obvia para ti o para ustedes entre los dos? Y Walter Benjamin. Yo creo que la diferencia central es un poco la dirección y la intención de cada uno de los proyectos. Esto como comentaba como de Benjamin, que
Benjamin está como muy centrado siempre en el presente y esta idea del presente como un momento de peligro es como lo que debe motivar este rescate del pasado y él usa la palabra redención del pasado. Barbour más bien creo que su interés es inverso, es más como el pasado invade constantemente el presente. Sí, y además yo creo que a un nivel ya mucho más pragmático, Benjamin es finalmente pues, filósofo, ¿no? O sea, él, como dice yo, su punto de partida son las ideas, o en todo caso, eso es lo que lo invita a pensar imágenes, y en cambio con Barbour tienes alguien que de verdad está fascinado, digamos, por las similitudes formales o por las supervivencias de composición, por ejemplo. Yo creo que eso es bien propio de alguien que está metido y fascinado directamente con el arte. Entonces, Benjamin tiene una idea finalmente a la que está apuntando, que va a ser la redención de los oprimidos, ¿no? Y los opresores que paguen, digamos, un poco las culpas, porque es un marxista finalmente. En cambio, Barbour no llega a tal resolución, porque estamos ocupados con las imágenes, estamos ocupados con la fascinación misma por ellas, y no habla pues, de redención, no habla pues, de revolución en ningún sentido. Si bien critica la historia, te hace pensar totalmente de modo distinto a la historia, no es con un cariz político, sino con un cariz de fascinación por la cultura, por la visualidad. Y por otro, creo que más que elementos de diferencia, lo que tienen son muchos elementos en común. Y eso es al final lo que ha hecho que los traigamos juntos y que muchas veces se estudien juntos, y que se discutan juntos y que se mezclen las ideas de ambos. Al final creo que Benjamin sí tiene una influencia mucho más clara en las ideas contemporáneas, y quizás Barbour tiene una influencia mucho más formal, en el sentido de esta unión de una imagen y otra. No estoy seguro de que la idea de supervivencia sea algo que se discuta tan conscientemente como se hacen las ideas de Benjamin. Tu trabajo es bastante conceptual. Ahora de ti. Un poco para que expliques cómo tú llegas digamos, a plasmar tus ideas en una obra. ¿De qué punto partes tú como artista? O sea, de hecho, un poco yo empiezo a estudiar a Benjamin y luego a Barbour, porque me interesa para mi práctica artística, para mi producción. Y me interesa porque, por un lado, me interesa esta relación entre el arte y el mundo contemporáneo, sí, el pasado, y cómo es que el pasado afecta el presente o es traído al presente. ¿Y para qué es traído al presente? Creo que no sé, el arte o trabajar dentro de lo que se llama arte, siempre ha tenido como muy consciente su relación con el pasado. Es decir, siempre, no sé, ya desde el Renacimiento se plantea, se es muy consciente en los artistas o los coleccionistas o los que luego son cuando aparecen los historiadores y los curadores, siempre hay como esta conciencia muy clara de formar parte de una historia. Y creo que esta idea de formar parte de una historia o de una tradición, si se quiere, o de una línea de desarrollo, es algo que me interesa complejizar y comprender y traer a colación. O sea, cómo es que realmente se da, o cómo se hace, o cómo es que estas líneas
estos puntos de conexión entre el pasado y el presente se hacen más interesantes o se pueden discutir o se pueden utilizar para algo que termine siendo más interesante. Un poco para fastidiar a Yosu y hacer Cherry también. Por ejemplo, yo también veo en producción actual que se coge tópicos como arte latinoamericano, tropical o arte modernista, a lo que voy es a que yo creo que algo interesante que puede hacer Yosu a veces es que tiene, por ejemplo, trabajos sobre el modernismo peruano que no piensan el modernismo desde como un eco o un reflejo desteñido del modernismo europeo o norteamericano, sino que reflexionan sobre el modernismo del mismo modernismo peruano. Tiene trabajos donde trabaja con la escritura modernista peruana y con sus incluso contextos sobre espacio y la teoría modernista peruana. Entonces yo creo que, con respecto a lo que hablamos antes, ¿no es cierto? Creo que el uso de ideas de Benjamin o de Barrow son importantes porque te hacen pensar no en dónde estoy parado yo en las categorías grandes, sino cómo puedo construir yo mis propias categorías, mis propias narrativas. Yo creo que es algo interesante que un uso inteligente de ideas de Benjamin o de Barrow en vez de los usos más comunes que se ve hoy en día, que es poner un poquito, porque se ve bonito. No sé, un poquito comentario que se me ocurrió. Son más que para... No, quiero decir como para cerrar, quizás, o sea, sí, se usa mucho, hablar sí se usan también mucho de una manera un poco superficial, pero no sé si eso necesariamente es como, o sea, creo que las cosas se pueden usar de distintas maneras, y por último las maneras en las que los artistas las utilizan no tienen por qué ser las maneras en las que se lean. Es decir, poner fotitos con fotitos, o sea, de repente la artista puede poner una foto junto a otra porque le parece bonito, porque le dice algo que no tiene idea de qué cosa es, pero eso no quita que después un espectador pueda encontrar realmente algo interesante y una construcción y que diga algo mucho más allá que una relación con la Pero eso es. Y si quieren hablar más, vamos a hablar.